Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Locura, un podcast de relatos contados de viva voz, palabra de Mar del Rey. En estos 2 capítulos del verano, por lo menos en la parte del globo en la que yo habito, he estado hablando de viajes. Y en esta ocasión quiero invitarte a un viaje que va desde huellas de ballenas y océanos a desiertos, con praderas y lagos olvidados que solo permanecen en el recuerdo de las golondrinas. En este capítulo iremos en busca de huellas, las que dejan y las que no dejan los animales a su paso. Caminaremos del mar y las aguas hasta el desierto, pues hay algunos desiertos, como el de Libia, que hace mucho tiempo fueron de otra forma. Como cuenta Laszlo Almasi en su libro Nadadores en el desierto. ¿Te suena este nombre, el de Laszlo? Sí, es el protagonista de la película El paciente inglés, de Anthony Minghella, basada en la novela de Michael Ondaatje. Hablaremos de él y de su historia real, y de las historias que escribió sobre sus búsquedas en el desierto. Cada vez que abro este baúl, se me despiertan miles de curiosidades, me abre muchos caminos que transitar. Compartiremos algunos de ellos. Y por último, te contaré de golondrinas con memorias, igual que si les hubieran contado historias, capaces de volver al desierto, que migran cada año por el recuerdo de lo que fue y no por lo que es ahora. Algunas de estas historias provienen de El viajero de la noche de Maurizio Mangiani, y es el libro que nos cuenta de su protagonista, un viajero que llega al desierto a esperar a las golondrinas. En este capítulo, las historias se irán entrelazando con la narración, como ocurre con los cuentos en Oriente, sin que podamos saber qué es inspiración y qué es historia. Ambas se mezclan, como las pisadas y las huellas, mientras avanzamos en el camino. Cerramos el episodio escuchando La locura que cura, que nos trae Ana Cobos, magnífica artista, pintora y escritora, entre otras cosas. Una mujer llena de sensibilidad. Ella es asidua participante del podcast, Al otro lado de las ondas. Ana nos cuenta su locura, de cuando la pintura, su pasión, se convirtió en su forma de vida y cómo una llamita dentro de ella se apagó hasta que decidió dar un cambio de rumbo en su vida. Nos cuenta más, esperemos al final. Estos son los ingredientes y con tan buenos ingredientes nos tiene que salir una receta en la que solo faltas tú. Es tiempo de comenzar nuestro viaje. La inspiración. Huella y memoria están relacionadas, sean las huellas de la tierra, que permanecen en el tiempo y nos hablan de sus habitantes, o las del agua, que se borran casi nada más producirse. Ambas terminan por desaparecer. Con el paso del tiempo llegará el olvido. Puede que las huellas de nuestros pies desaparezcan, pero nuestras historias permanecerán. Esto me recuerda a un artículo de Irene Vallejo publicado hace poco en el periódico El País, donde presenta un ensayo titulado Huellas, escrito por David Farrier. El autor expone uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo: cómo almacenar de modo seguro los residuos nucleares a largo plazo. Comenta Irene Vallejo: diversos países llevan décadas y miles de millones invertidos en construir almacenes subterráneos que puedan servir como depósitos fiables de basura radioactiva. Pero hay que pensar en cómo comunicar el riesgo que anida en estos territorios dentro de miles de años a generaciones que aún no han nacido. ¿Cómo avisaremos del peligro a los bisnietos de nuestros tataranietos? Necesitamos concebir un mensaje que siga siendo eficaz, en un futuro en el que, quién sabe, podría no haber señales de tráfico, leyes o escritura. Las primeras propuestas consistían en paisajes de púas, zanjas en forma de relámpago e inmensos laberintos de alambradas erizadas, como si fueran obra de una raza de gigantes dementes. Sin embargo, estas señalizaciones podían quedar sepultadas por la arena de los siglos. El problema dio pie a la creación de la rama de investigación lingüística más extraordinaria jamás concebida, la semiótica nuclear. Su fundador, Thomas Sebeok, publicó en 1984 un artículo donde defendía que la forma más sólida de proteger un mensaje frente a la erosión del tiempo consistía en crear una leyenda. Sebeok depositó su fe en el poder y la pervivencia de los mitos,
Los almacenes de residuos nucleares debían convertirse en lugares legendarios, malditos, amurallados por una invisible hilera de relatos. Nada es tan resistente y duradero como una historia alojada en la mente humana. Este artículo me generó dos emociones contrarias. Por un lado, la alegría de ver el poder que tienen las historias, aunque en realidad ya lo sabíamos, esto de cómo envejecen las leyendas, los mitos, y nos acompañan para luego descubrir, por ejemplo, ciudades como ocurrió con Troya. Pero bueno, es bonito escuchar que lo que se mantiene en el tiempo, que lo que realmente nos importa y conservamos son los mitos y las leyendas. Y por otra parte, el ser consciente de cómo estamos llenando un mundo de residuos, que llamamos así para olvidar que en realidad se tratan de basuras. Al buscar la cita y al hablar de este artículo, que caí en la cuenta de que el libro del que hablamos se llama Huellas. Por cierto, te dejaré la referencia en el carrusel de recomendaciones y que sepas que yo ya lo he encargado porque no lo he podido evitar. Tengo mucha curiosidad por leerlo. Ya comentaremos. Huellas en la arena. Las arenas también nos cuentan historias, sea en una playa poco transitada o en las dunas del desierto. Si te paras a mirar con cuidado, puedes saber quiénes han pasado por allí. Sorprende salir por la mañana y descubrir los pasos, las huellas de los habitantes de la noche. Ellas son la memoria del desierto, la memoria de la arena. Cada una tiene una forma diferente. Cuando son de serpiente, recuerdan a las de una bicicleta. A veces puedes incluso reconocer el movimiento en heces del animal. Las de ratón o pequeño roedor son distintas las de adelante de las de atrás y van de un lado a otro. Son pequeñas y saltarinas. Esas sí me atrevo a seguirlas, porque la verdad, siempre pienso que cuando voy siguiendo un camino de huellas, en algún momento terminaré topándome con el animal. Y me imagino ver cómo se termina la huella de la serpiente y cruzarme con su mirada fría cerca de mis pies. ¿Y qué quieres que te diga? Prefiero los ojos redondos de un amable roedor. He visto otras huellas de reptiles más grandes, como una iguana o incluso un cocodrilo. Como estos van arrastrando la cola, ya no se ven escamas de bicicleta, sino unos pasos y entre medias un surco. Distinta es la de la tortuga de mar, que cuando sale a poner sus huevos en la playa se arrastra lentamente impulsada por sus aletas y deja una huella que recuerda a las de las ruedas de un tractor. Me gustan las huellas de los animales, si no te habías dado cuenta todavía. Me gustan sus siluetas, dibujarlas, fijarme en ellas e intentar averiguar a quién pertenecen. Tengo un juego que se llama ¿De quién es esa huella? Mirar la pisada y descubrir el animal sería una especie de zapato de la Cenicienta, pero de bichos, ¿no os parece? Hace poco me di cuenta de que el animal más grande del mundo, la ballena, uno de mis preferidos, cuando se mueve por este planeta azul, no deja ninguna huella. El año pasado tuve ocasión de ver ballenas nadando muy cerca de mí. Eran jorobadas o yubartas, de esas de boca alargada, llena de protuberancias que parecen de piedra. Su boca tiene unas rayas que son como una especie de fuelle que les permite tragarse medio mar y filtrar el plancton del que se alimentan. Os recomiendo mirar un vídeo de estas ballenas engullendo el agua. Despierta el miedo antiguo a ser devorado por una de ellas, incluso con tu propia embarcación, como le pasó a Gepetto. Bueno, y ocurren tantas historias. Cuando buscas ballena hay que estar atentas al surtidor. Si el barco va despacio, incluso las escuchas respirar. Luego, si te deja acercarte, podrás ver el lomo mientras nadas. El lomo siempre está como barnizado, esa aleta y su respiración, su grandeza. Verla entrar y salir al ritmo de las olas transmite mucha paz. Nosotras las vimos nadando despacio. Eran una madre con su cría. Ella debía estar enseñándole el mundo, y el mundo se enseña a ritmo lento. Cuando llegó el momento de sumergirse, la ballena avisa y saca su cola, a modo de despedida. A veces incluso golpea el agua, y luego desaparece. En ese momento el agua se alisa, y por unos segundos se puede ver sobre el mar la forma de la ballena completa, la huella de su cuerpo escrita en las aguas, hasta que el viento y las olas la borran y desaparece
Como ocurre con cualquier huella, su permanencia es solo cuestión de tiempo. Pero las ballenas dejan otra huella, una sonora. Hemos escuchado muchas veces sus cantos en vídeos o documentales. Pero hace poco descubrí que cuando estás en zona de ballenas, si metes la cabeza bajo el agua, puedes escucharlas cantar. No hace falta bucear con botella, simplemente con gafas y tubo se las oye. Además, no puedes determinar la distancia y en algún momento parece que si miras de frente te vas a chocar con una, pero cuando sacas la cabeza del agua, el canto desaparece. Nadadores en el desierto. Ya hemos dicho cómo las buenas historias dejan huellas en nuestra memoria. Yo creo que también nos abren caminos que nos permiten volver una y otra vez y seguirlas explorando. A lo mejor, más que caminos, serían como mapas. Recuerdo que después del anterior episodio, Elia Tralará me recomendaba el libro de Nono Granero llamado Cartografía del cuento popular. Yo lo conocía, todavía no lo tenía. Os lo dejaré como tentación en el carrusel de recomendaciones. Este libro surge de una exposición. Nono Granero es narrador, es ilustrador y también escritor. Y en un momento dado se animó a ilustrar gráficamente, como si fueran mapas, algunos cuentos tradicionales. Y el libro te permite recorrerlos así, por sus caminos, por sus casas, por sus ríos, por las montañas y los árboles, bueno, y a veces las criaturas que él imaginó. Construye islas, te ofrece como un escenario de juego en el que poder recrear la historia. La historia no está contada, él te dice dónde puedes encontrarla y a partir de ahí crear tu propia versión, como ocurre con todos los cuentos tradicionales. Yo os quiero invitar a recorrer conmigo había puesto películas, pero yo creo que son mis historias favoritas, que es la que me despertó El paciente inglés. Como me ocurrió con otras de La vida de Pi, en el que hablé en otro de los capítulos, después de ver la película, leí el libro. De hecho, la primera vez que leí El paciente inglés lo hice en francés, Paradojas de la vida. Era la que tenía más a mano en ese momento. La he visto miles de veces. Me atrapa su historia de amor, entre otras muchas cosas, y una de las escenas más sugerentes en la que los protagonistas se quedan atrapados en un coche durante una tormenta de arena. Y Laszlo Almasi empieza a contarle a Catherine los nombres de los vientos. Tirando del hilo de los vientos, me puse a buscar la manera de contar mi propia historia, de alargarla, y apareció una sesión entera llamada Historias de tiempo y arena, que giran en torno al desierto, las ciudades perdidas, los amores y los vientos. También he investigado mucho la vida del conde Laszlo Almasi, el hombre real que inspiró el personaje, un explorador del siglo XX cuya pasión era el desierto. Leí sobre sus viajes, su vida y sus libros, como el de Nadadores en el desierto, que da título a esta sección y en el que el autor nos cuenta su sueño de encontrar el oasis perdido de Zarzura. Las huellas, los rastros que muchos exploradores han seguido para encontrar los lugares buscados son las historias. Almasi amaba el desierto y buscaba los caminos, los valles y secretos que, como él decía, los dioses del desierto elegían a quién revelar. Él preguntaba a los habitantes del desierto. Tenía la paciencia de conversar en busca de signos. Se ganaba su confianza, que en realidad estaba basada en un amor por lo común, un amor por ese lugar. Los beduinos le cambiaron de nombre, le llamaron Abu Ramla, que significa el padre de las arenas. Tal fue su fama que en una ocasión en que andaba buscando desvelar los secretos de los valles del desierto sin mucho éxito, un beduino fue a verle y le contó lo suficiente como para abrirle la puerta hacia uno de ellos. Después le dijo: «Me habían hablado de un hombre que preguntaba mucho sobre estos lugares, pero no me dijeron que se trataba de Abu Ramla. De haberlo sabido, habría venido antes a contarte». Pero Almasi no solo investigaba las historias a través de las personas, sino también buscaba en libros antiguos en las que contaban nuestros ancestros
como esa que aparece en un antiguo libro de buscadores de tesoros. ¿Sabíais que los buscadores de tesoros tenían libros? Al menos en la Edad Media en Egipto, como este. Este se llamaba el libro de las perlas sepultadas, y en él se indica cómo llegar a la ciudad de Zarzura. Yo, que he leído el libro de las perlas sepultadas, puedo contarte cómo llegar a Zarzura, o al menos cómo llegué yo, porque a Zarzura solo llegan los que sueñan. Zarzura es una ciudad mágica que en algún momento desapareció y se convirtió en la ciudad dormida, o quizá olvidada, cuando las caravanas dejaron de viajar hacia ella. Almasi decía que las caravanas riegan el desierto, como si fueran las venas por las que corre su vida. Puede ser que un día Zarzura se olvidara y las gentes que la habitaban decidieran irse poco a poco, hasta que, imaginad, a ese último habitante que cerró la puerta de la ciudad para siempre. O puede que simplemente se durmiera a la espera del azar que trajera a algún soñador a visitarla y recoger sus tesoros. Si alguna vez llegas a Zarzura, la ciudad de la Blanca Paloma, busca su puerta. Solo hallarás un arco tapiado. En la clave hay una paloma. En el pico tiene una llave. Y ahí tienes que confiar. Cierra los ojos. Extiende las manos. Espera un momento. Y sentirás el peso de la llave caer en tus manos. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, la puerta se habrá abierto. Y allí estará delante de ti Zarzura, con 2 soldados que están cabeza contra cabeza, dormidos, con sus lanzas cruzadas. Cuando atravieses la puerta, te encontrarás con el mercado y todos sus habitantes, dormidos. Subes por la calle principal hasta llegar a la fuente. En la fuente una mujer. La mujer lleva un cántaro, lo sostiene con sus manos y en los dedos tiene algas del agua que lleva años y años y años saliéndose del cántaro. En la parte alta de la ciudad está el palacio. Camina hasta encontrar el salón del trono. Allí te sorprenderá ver al bufón. El bufón parece despierto, pues se mueve a un lado y a otro del salón haciendo malabares, pero cuando te cruces con él, verás que también duerme, sonámbulo. El rey y la reina se durmieron, riendo sus gracias. El rey no tiene un gesto especial, pero la reina señala. Y tú sigue el dedo de la reina porque vas a descubrir una puerta. Detrás de esa puerta está el tesoro de Zarzura. Allí podrás coger todo lo que puedas llevar en tus manos. Y después, Salam Aleikum, que la paz sea contigo. Y puede que cuando te gastes todo el tesoro y pase el tiempo suficiente, te olvides de que Zarzura existió, de que tú estuviste allí, o quizá pienses que simplemente la has soñado. El oasis de Zarzura. En su libro Nadadores del desierto puedes escuchar a Laszlo Almasi en primera persona, página tras página, desgranando sus viajes, investigaciones y descubrimientos. Adentrarse en el desierto es una travesía, precisa de víveres y combustible. Ellos usaban una combinación de jeep y avionetas, no exenta de complicaciones. El desierto nos recuerda que somos limitados, que los recursos se terminan y que algunos viajes los marca el tiempo y no el deseo. Fueron muchas las expediciones que realizó Almasi con sus colaboradores. Algunas hubo que dejarlas a medias por falta de recursos. Tomar bien nota, documentar los descubrimientos, para seguir cuando pudieran volver, cuando de nuevo tuvieran financiación. Esto ocurrió con Zarzura. El conde afirma haber sido quien la descubrió, y que al contrario de lo que afirman las leyendas, no era una ciudad que escondía riquezas, sino un oasis. Un oasis en el desierto bien puede ser considerado como un conjunto de tesoros para quien lo encuentre. La leyenda dice que un pastor beduino pobre encontró la ciudad por casualidad cuando iba en busca de un camello perdido. Pues bien, Almasi narra cómo en una de sus misiones llegan a divisar el oasis desde el aire, cuando por tierra no habían encontrado todavía el paso hasta él. Este descubrimiento ocurre el último día. El piloto deja anotadas las coordenadas exactas de ese lugar, y cuando por fin pueden volver tiempo después, resulta que no son correctas. Y no pueden encontrarlo. Mientras continúan investigando por aire y tierra, Almasi para a descansar con su jeep. Entonces, él y su compañero observan a unas golondrinas volar cerca de ellos y les ponen algo de beber. Las golondrinas detienen su vuelo aceptando el regalo. Más tarde, cuando echan a volar,
Almasi toma nota de su rumbo, convencido de que 2 golondrinas tienen que ir hacia el oasis. Es así como por fin consiguen encontrarlo. Al parecer, con la emoción el piloto había notado mal la posición de la brújula. Sobre el nombre del oasis, parece que los beduinos llaman zarzura a una especie de estornino blanco y negro, por lo que el nombre podría ser Oasis de los Pajarillos, traducido a nuestro idioma. Pero el oasis de Zarzura ya no se llamaba Zarzura, sino que era conocido con el nombre de Wadi Abd el-Melik. Una dificultad más para Almasi, tener que demostrar si ese había sido anteriormente conocido como Zarzura. Y finalmente lo desveló. El nombre se correspondía al de un pastor que solía llevar allí a sus camellos después de las lluvias. Almasi consiguió encontrarlo, ganarse su confianza, gracias a los restos de una vaca que el hombre había perdido 40 años antes y que Almasi encontró. Abd el-Melik le cuenta la historia del valle, sus caminos y accesos, pero sobre todo le ratifica que antes de llamarse como él, se le conocía como Zarzura, misterio resuelto. Si el libro de Nadadores del Desierto no te atrapa para leerlo entero, cosa que dudo, te recomiendo que vayas a esa declaración que Almasi transcribe palabra por palabra, donde Abd el-Melik se refiere al oasis, pura delicia. Además, es palabra contada, como si te hablara aquí y ahora, la prueba de la verdadera existencia del oasis de Zarzura. Las golondrinas no van a ninguna parte. Las golondrinas regresan. Así afirma el autor Mauricio Maggiani en su novela maravillosa El viajero de la noche, donde el protagonista es un etólogo experto en golondrinas. Te lo voy a presentar con su propia voz. Me gusta mi trabajo. Me gustan las golondrinas. Las he estudiado durante mucho tiempo, no a todas, naturalmente, sino a una variedad específica, la golondrina común, la hirundo rústica. De todo lo que hay que saber sobre estas aves, me he ocupado siempre y solo de su específica actitud migratoria, del arte que tienen de volar de un hemisferio a otro, sabiendo siempre a dónde ir y cuándo ir. No son los únicos animales que saben hacerlo, y tampoco las únicas aves. He elegido las golondrinas porque de pequeño aprendí a tener una gran familiaridad con ellas. En los tiempos en que con Dineto fuimos a vivir en la cuesta dell'Incarnazione, las teníamos debajo de casa, bajo el tejado de casa. Habían hecho un nido sobre el marco de la ventana del baño. El nido estaba cuando llegamos y Dineto no quiso quitarlo. Llegaban cada año hacia el mes de abril, la habitual pareja que vino a pasar el verano con nosotros durante años y años. Cuando se hicieron demasiado viejas, pasaron la propiedad a sus hijos, y hoy, si los nuevos inquilinos no han hecho estragos, llegan sus bisnietos. Las golondrinas son testarudamente fieles a sus nidos, incluso cuando los nidos tienen defectos que de costumbre bastan para desalentar a un inquilino. El nido de Cuesta dell'Incarnazione era defectuoso. Había sido construido sin prever que con el advenimiento del higienista Dineto la ventana del baño habría estado durante la mayor parte del tiempo abierta. Aquel nido no tenía en cuenta que abierta la ventana, la taza del inodoro estaba en la exacta trayectoria de aterrizaje. Las golondrinas tienen un vuelo veloz y un aterrizaje velocísimo y neuroasténico. Aterrizan con un picado de vértigo, derrapando en la última fracción de segundo. Van tan deprisa que a veces les falla la puntería y a esa velocidad no es fácil encabritarse y subir, así que acababan directas en la taza del váter. No tenía ni 6 años cuando comencé a sacar golondrinas del inodoro. Sabían que se habían equivocado y se comportaban bien. Se dejaban coger sin abandonarse a histerismos y alzaban el vuelo desde mis manos sin dejarme un rasguño. Las golondrinas tienen garras muy robustas, deben mantenerse bien firmes sobre los cables de la luz. El asunto de las golondrinas en el inodoro continuó hasta que Dineto, el manitas, encontró una solución. Montó unos deflectores de aglomerado en la base del nido y los pintó de un hermoso amarillo intenso para que fueran bien visibles. Creo que se inspiró en los portaaviones. De aquel tiempo me quedó la sensibilidad de las manos, la destreza de saber sostener una golondrina sin ponerla nerviosa, entibiarla sin ahogarla, dejarla alzar el vuelo sin herirle las plumas remeras. Las golondrinas tienen unas remeras muy delicadas. Fue un buen punto de partida. El trabajo de un etólogo es sobre todo una cuestión de capacidad manual.
He pasado gran parte de mi carrera anillando patas, exfoliando y contando plumas, metiendo pipetas en los buches, rascando excrementos. En caso de necesidad, he usado mis labios como pico para dar de comer a los polluelos y los bolsillos de mi chaqueta como nidos. Alguna vez me he olvidado dentro un pájaro durante un par de días. La Irundo es muy adaptable. Fue una gran ventaja que no se hubiera tratado de garzas reales o cigüeñas. Este libro es una maravilla, pura oralidad. En sus páginas acompañamos al protagonista mientras espera el regreso de las golondrinas. Él te transporta en un discurso en el que viajas a través del tiempo y del espacio, para terminar descubriendo que no te has movido del desierto, de esa noche estrellada, donde recupera su vida y espera la llegada de las golondrinas. Una cosa curiosa que me ha ocurrido con las golondrinas es que el otro día quería yo recomendar este libro y no lo tenía a mano. Entonces me puse a buscar en internet, ya sabéis, cruzando términos, pues golondrinas, desierto, manos, etología. Buah. Y al final no conseguí encontrar el libro, pero sí encontré un artículo que me llamó mucho la atención sobre las golondrinas y el misterio de su migración. Está publicado en el blog de CREAF, una entidad que se dedica a la divulgación e investigación de calidad para aprender sobre el mundo. Te dejo el enlace en el carrusel de recomendaciones. Parece que Aristóteles ya hablaba de que algunos grandes animales podían migrar, pero con las golondrinas no lo tenía tan claro. Decía que más bien se metían en agujeros e hibernaban. Explicaba así el filósofo su desaparición. Pero hay otras teorías mucho más hermosas y poéticas, como que las golondrinas, cuando desaparecían, se marchaban al fondo del mar. ¿Os imagináis las golondrinas volando bajo el agua entre peces y tortugas? Había otros que decían que no, que las golondrinas iban a la luna. Puede que vengan de ahí las bandadas de gorriones como forma de transporte entre asteroides y planetas del Principito. Continúa el artículo afirmando que, en general, se aceptaba la idea de que las golondrinas marchaban a algún lugar. Por ello, se las asocia con viajeros y marineros. Se perdían en el horizonte, desaparecían, pero siempre regresaban a su hogar. No es de extrañar que cuando Odiseo consigue regresar de su largo viaje a Ítaca, al tensar el arco, la cuerda resuena como el hermoso trino de una golondrina. Homero usó esa imagen porque en el imaginario popular las golondrinas representan el regreso, la fidelidad. Incluso siglos después, los marineros recuperaron la tradición tatuándose golondrinas en el pecho para exhibir su experiencia. Una golondrina por cada 6.000 millas náuticas. ¿A qué dan ganas de tatuarse una? Me gustó encontrarme con estas golondrinas que de alguna manera me trajeron de vuelta, me indicaron el camino hacia este libro maravilloso. Un libro que nos cuenta cómo las golondrinas siguen regresando al desierto, quizá porque sus ancestras visitaron ese desierto lleno de nadadores que Almasi descubrió pintados en las rocas. Allá vamos. Las golondrinas llegarán. ¿Cuándo? Ni un minuto antes, ni un minuto después de su momento. Permanecerán el tiempo que quieran, mientras la humedad que ha dejado la lluvia baste para sostenerlas, y luego volverán a partir. Yo seré simplemente testigo de este hecho, y regresaré para contarlo a quien me ha mandado. Explicaré con muchos gráficos cómo las golondrinas siguen adentrándose hasta el Asecrem, en el centro del universo, en el agujero del culo de la Tierra, despreocupadas del inmenso esfuerzo necesario para llegar allí, solo para disfrutar de un espantoso aguacero y de las larvas de insecto que el agua devolverá durante unos días a la vida. Aventuraré la hipótesis de que regresan recordando qué verde y jubiloso era el Hogar hace apenas 10.000 años, que siguen regresando en la confianza de que antes o después volverá a serlo, y entonces las golondrinas habrán reservado con antelación los mejores sitios. La locura que cura. Hola Mar, ¿qué tal estás? Bueno, aquí te traigo mi locura que cura. La verdad es que desde que me lo propusiste he estado dándole un montón de vueltas a ver qué historia contar y no me decidía.
Y es que con toda la ebullición de historias súper inspiradoras que cuentas siempre y que cuentan otras personas que vienen, me costaba mucho encontrar algo que sintiese que estuviese a la altura. Y esto me trajo a una cosa, y es que qué movida la de querer estar a la altura. Y al final es un poquito de eso de lo que he venido a hablar. Esta es una historia que me venía muchísimo a la cabeza y que todo el rato la estaba descartando porque me parecía como hablar de una derrota. Pero con el tiempo y un poco de maduración me he dado cuenta de que es una de mis más grandes locuras que curan. Y le he acabado dando como ese lugar. Quiero hablarte del día en el que decidí parar de pintar. Para poner un poco de contexto, yo desde pequeña he pintado. Es bastante difícil para mí expresar todo lo trascendente que ha sido el dibujo en mi vida. Desde pequeña me costaba bastante expresarme y me sentía muy abrumada por las emociones. Y cuando me sentaba a pintar sentía como que los colores me salían de dentro mezclados con todo lo que estaba sintiendo y que poco a poco se iban ordenando conmigo dentro de la hoja en la que estaba trabajando. Pintar me abrió las puertas a mi propio universo emocional y más adelante también al de otras personas. Y fue tan importante que al final decidí dedicarme a ello y lo conseguí. Hubo un momento en el que tenía un montón de encargos. Me pasaba el día pintando y pensé que había llegado a conseguir mi sueño. Sin embargo, había algo de fondo que yo veía que no estaba funcionando, y es que cuando pintaba lo que otra persona me encargaba, pues acababa corriendo el riesgo de expresar únicamente lo que otras personas necesitaban decir. Durante mucho tiempo intenté encauzar esto teniendo además proyectos propios. Quería explorar y jugar y probar cosas nuevas, pero la realidad es que estaba muy cansada de estar todo el día haciendo lo mismo. Y después de muchísima frustración me encontré un día delante de un dibujo a medias pensando que ya no podía más. Este momento fue como si me cayese una especie de jarro de agua fría que me recorrió de arriba abajo el cuerpo entero. Y en poquito rato entendí que la decisión en realidad ya estaba tomada y que iba a dejar de pintar. Fue un choque y pasé un duelo tremendo. Lo sentí un poco como una ruptura de una pareja, o como si me hubiese dado cuenta de que no iba a volver a ver a una amiga a la que siempre había querido mucho. Cerré como pude los encargos que me quedaban y después de eso pues hubo un vacío enorme. Y ese universo emocional del que te he hablado antes se desbordó de nuevo, pero yo ya no quería pintar más y no sabía qué hacer con todo aquello. Entonces hubo un día que literalmente, entre lágrimas, empecé a escribir una carta de despedida. Al cabo del tiempo me di cuenta de que en mi vida se había colado una nueva compañera, que era la escritura, porque cada vez que estaba triste escribía. Y la tristeza, pues como en todos los duelos, no duró para siempre y fue dando paso a otras emociones, fue dando paso a la alegría y la alegría fue dando paso al juego. Y de repente me volví a ver explorando el mundo con ojos completamente nuevos y deseosos de probar. Volví a experimentar, a jugar con las palabras, como si fuesen una especie de baile en el que podía hacer y deshacer. También probé a bailar físicamente yo, a moverme, a grabar sonidos sola en casa, a juntar todo aquello. Y, jolín, al final en aquella parada se abrieron muchísimos otros canales que nunca habría imaginado. Esto fue hace ya bastantes años, 4 o 5 años, y en este tiempo he pintado muy poquito. Solo he hecho algunas ilustraciones que he regalado a mi padre y las de vuestra boda. Para mí pintarlos fue como reencontrarme con una persona muy querida. Dudaba de si esta, que es la historia de una parada, era una historia digna de ser contada, pero entonces me acordé de mi primera clase de dibujo. En esta clase el profesor nos trajo unos papeles con formas de estrella y los colocó con cuidadito en una mesa, muy ordenados. Nos acercamos y nos dijo: aquí veis la osa mayor, ¿verdad? Y luego cogió las estrellas, las agitó en su mano y las lanzó desordenadas de nuevo. Nos comentó:
que ahora teníamos las mismas estrellas, pero que esa ya no era la Osa Mayor, que las constelaciones no las hacen solo las estrellas, que son los huecos en blanco los que las hacen únicas. Y al acordarme de esto, me di cuenta de lo importante que es esta historia, que es la historia de los parones y los vacíos que nos permiten asomarnos a ver esa inmensidad de posibilidades que hay en el universo. ¿A que es un gusto escuchar a Ana? La verdad es que yo muchas veces cuando le pido a alguien que me mande una locura que cura, pienso que yo no sabría muy bien qué enviar. Me parece un gran reto. En cualquier caso, es muy interesante escuchar sobre los procesos creativos, los retos, las cosas que nos motivan y a veces nos frustran. En fin, muchas gracias. Me encanta tu locura, Ana. Y con ella cerramos este episodio y como siempre pues os comparto el carrusel de recomendaciones. Te recomiendo el libro de Las Balmas y Nadadores en el Desierto, que actualmente ha vuelto a publicar Ediciones del Viento. La película El paciente inglés y la novela que dio lugar a la película, y te pongo un enlace donde puedes encontrarla, esta vez en Iberlibro, porque sé que hay gente que se está gastando mucho dinero en comprarse todos los libros que recomiendo. Bueno, te dejo enlazado el artículo de Irene Vallejo en El País, en el que hace referencia a la semiótica nuclear, y también la referencia al libro de Huellas de David Farrier. Todavía no me lo he leído, pero ya lo he encargado yo. El viajero de la noche de Mauricio Maggiani, que es un libro, es pequeñito, pero es de estos tan jugosos como un buen chocolate. También te dejo una página donde puedes saber algo más sobre el autor del viajero de la noche, Mauricio Maggiani, y el enlace prometido de la historia de las golondrinas para que puedas saber un poco más sobre ella. Crearé una entrada en el blog de mi página web, mardelrey.com, para que puedas ver los maravillosos dibujos que nos regaló Ana por nuestra boda. Gracias por acompañarme en estos viajes veraniegos. Espero que mis historias despierten las tuyas y que me cuentes las que han dejado huella en tu memoria. Si te gustó este episodio, compártelo. El siguiente te contaré de tomates fritos y mi amor por el cine. Puedes escuchar este podcast en iVoox, Apple Podcasts, Spotify o YouTube. Hasta pronto.